Bienvenidos a todos. Este es el quinto encuentro del ciclo Diálogos entre directores, directoras e investigadores, investigadoras, los cines regionales de Argentina y América Latina. Es un ciclo que está organizado por el Centro de Investigación y Nuevos Estudios sobre Cine, CINE, y la Red de Investigadores sobre Cine Latinoamericano, RICILA. Se está realizando en el marco del proyecto de investigación, cartografía y estudio histórico de los procesos cinematográficos en Argentina, financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires y por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Les pido por favor que cuando ingresen al Zoom silencien los micrófonos. En el día de hoy vamos a estar hablando del cine en Cachoeira, Brasil, y estarán dialogando Ari Rosa, guionista y director, y Glenda Nicasio, que es directora también, y ambos son graduados de la Universidad Federal del Reconcavo de Bahía. Fundaron la productora independiente Rosa Films en 2011 y comenzaron a producir cortometrajes y películas experimentales, tanto de ficción como documentales. Al vivir en el Reconcavo, una región brasileña, prefieren desarrollar películas en las que el proceso de producción, narrativa y estética estén en sintonía con el entorno rural. Café con Canela, su premiado primer largometraje y el que se presenta en el día de hoy, es el resultado de estas experiencias en la cultura local. Completan su filmografía los cortos documentales Tejiendo Nubes y Patchwork, Casa Chica, Dilma y el largometraje Isla. Ari y Glenda van a estar dialogando junto a Aguilar Maya, que es magíster y licenciado en música de UNIRIO y doctor en comunicación y cultura contemporánea de la Universidad Federal de Bahía. Es profesor de la Facultad de Comunicación del programa de posgrado en comunicación y cultura contemporánea de la Universidad Federal de Bahía. Es coordinador del Laboratorio de Análisis Cinematográfico y miembro de la Comisión de Estudios Audiovisuales Brasileños de la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual, ASAECA. Como compositor, tiene canciones grabadas por Ney Matogrosso, Alcione y Elba Ramalho, y sus trabajos más recientes en el área fueron composiciones para los cortos de animación Mae de Agua y Orum Aye, y la dirección musical del largometraje Café con Canela. En el ámbito de la investigación, trabaja en temas relacionados con los aspectos sonoros y musicales de las obras audiovisuales, actualmente con énfasis en canciones populares y cine latinoamericano. Entre sus publicaciones se encuentran el libro Elementos para una poética de la música de cine, las colecciones Escuche el documental, Voces, Música y Ruido, y Cine musical en América Latina, Enfoques contemporáneos. La dinámica del encuentro de hoy será una exposición de Guilherme y luego de Ari y Glenda. Mientras los conferencistas estén exponiendo, les pido por favor que silencien sus micrófonos, así evitamos cualquier propagación de ruidos no deseados, y hacia el final de las exposiciones se va a abrir una rueda de preguntas del público. Pueden solicitar la palabra en el chat y realizar cualquier consulta con el micrófono encendido cuando yo se los indique. Dicho todo este preámbulo, le doy la palabra a Guilherme. Cuando quieras, todo tuyo. El micrófono. Guilherme, te tenés que desmutar. Esto es un clásico del mundo virtual. Empezamos muy bien. Buenas noches, es un gran placer estar aquí participando en esta actividad. Esta interacción con colegas de Argentina y de otros países de América Latina ha sido muy enriquecedora para mí los últimos años. Agradezco a Ana Laura y a Javier por la invitación, a Victoria por el cálido apoyo y al Centro de Investigación de Nuevos Estudios sobre Cine y a RICILA por esta iniciativa de promover el debate sobre los cines regionales en nuestra América.
eu diria que as principais, não sei se Ari e Glenda concordam comigo, pero as principais linhas de força do cine brasileiro contemporâneo estão em cine produzido hoje fora do eje hegemônico de Rio e São Paulo, especialmente no Nordeste, Noreste, né? Pero há também uma força muito grande em Brasília, em outros lugares. Em nossa historiografia, estão registrados alguns ciclos de produção regional desde a era silente. Entre 1922 e 1931, não houve ciclos importantes na cidade de Cataguases, em Minas Gerais, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, em la cidade de Campinas, no interior de São Paulo, e em Recife, capital de Pernambuco. Segundo Nádia Moreno, assessora técnica de cine do SESC, esses ciclos tinham características muito comuns: curta duração, entusiasmo inicial, certo êxito local, dificuldades em um mercado dominado por produtos estrangeiros e final prematuro. Del giro a lo sonoro, a produção estrangeira se suma à hegemonia do eje Rio-São Paulo, que aún domina a produção e circulação de películas no país. Mas, recentemente, sin embargo, devido a algunos fatores, hemos visto el surgimiento de importantes flujos de producción fuera de este eje. Uno de estos factores fue una política de descentralización basada en programas gubernamentales para promover la realización cinematográfica en otras regiones de Brasil. No solamente cinematográfica, pero también musical, teatral, literaria, todo eso. Outro fator de fundamental importância foi a criação e o fortalecimento de cursos de cine em universidades públicas já consolidadas, como no caso da Universidade Federal de Pernambuco, e universidades públicas criadas em cidades do interior do Brasil, de las quais a Universidade Federal de Recôncavo da Bahia e a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, são excelentes exemplos. O cine de Pernambuco é hoje um dos mais produtivos e criativos do país. Em las últimas 2 décadas se han produzido aproximadamente 40 películas, talvez mais, e se han produzido dezenas de cortometragens, sobretudo de diretores como Kleber Mendonça Filho, Gabriel Mascaro, Cláudio Assis, Lino Ferreira e Marcelo Gomes, e películas bem recebidas por público e crítica, como Baile Perfumado, Amarelo Manga, Cinema Aspirinas e Urubus, Divino Amor e Bacurau, entre muitos outros. Outro aspecto importante é o cine produzido em Brasília, onde se destaca o nome de Adirley Queiroz, né, que tem feito um cinema muito vigoroso. Também podemos ver um entusiasmo produtivo em Foz do Iguaçu, baseado em los logros de professores, estudiantes e ex-estudiantes de la UNILA, né, da Universidade da Integração Latino-Americana, que é uma coisa muito rica, porque os professores e alunos são de vários, de Paraguai, de Argentina, de Brasil, de Uruguai, de Chile não sei, perdão, são de outros países da América Latina, não? Então, há uma coisa muito importante que todavia está acontecendo já. Não sei hasta quando, pero para mantener el foco en la región noreste donde vive Ari Glenda, hablemos del cine baiano, ya que el tema de nuestro encuentro de hoy es una película producida en Bahía, más precisamente en el Recôncavo de Bahía, más precisamente todavía en la ciudad histórica de Cachoeira, que alberga el campus del grado en cine y audiovisuales de la UFRB. Se habla mucho de un ciclo de producción en el cine baiano de finales de los años 50 y 60, un periodo anterior al surgimiento del cinema novo. Películas como Redenção, de Roberto Pires, 1959, Barravento, de Glauber Rocha, 62, A Grande Feira, Roberto Pires, 61, e mais um filme do Roberto Pires, que eu acho que é o grande nome deste siglo, de 1962, o filme Tocaia no Asfalto.
Não sei se esses filmes têm título em espanhol. Muito menos se disse sobre um ciclo de produção de Super 8 vigoroso e criativo, Super 8, em la década de 1970. Me gostaria de ceder a palavra aqui à investigadora Laura Becerra, que está conosco aqui, que, basada em estudos de Marise Berta e Marcos Pierri, nos conta que a produção barata e sencilla que hizo posible el Super 8 trajo una sangre nueva y rebelde a la capital baiana. El Super 8, son palabras de ella, revela una nueva generación con otros temas y otras preocupaciones y la búsqueda de otros estilos de producción y realización de películas. Entre 1970 y 1983 se han realizado 208 películas en este calibre y, según Laura, en ningún otro periodo de nuestro cine se han realizado tantas películas experimentales. Algunos nombres de esta generación de los superochistas, como Edgar Navarro, por ejemplo, siguen siendo productivos hasta la actualidad. Pero lo que más llama la atención a finales de la segunda década del siglo XXI es la aparición de nuevos nombres vinculados principalmente a la UFRB y al área de concentración en cine de la licenciatura interdisciplinaria de la Universidad Federal de Bahía, en la ciudad de Salvador. Glenda y Ari son un excelente ejemplo de esta nueva generación. Los dos se conocieron y egresaron de la facultad. Y también fue allí donde yo los conocí. En el segundo semestre de la graduación en 2010, ¿está cierto, Ari? 2010. El dúo ya ha realizado en poquísimo tiempo 3 largometrajes, ¿no? Café con Canela, lanzado en 2017, y tema de nuestra conversación de hoy, Isla, ¿no? En 2018, y Hasta el Fin, 2020. Un filme maravilloso también. Esta es una película, no se puede dejar de ver. Después hablamos si está circulando, cómo está circulando o no, porque es una película encantadora, una película muy fuerte. Una de las películas más fuertes que he visto en los últimos tiempos. Y eso no es una... No estoy, como se dice en Brasil, puxando o saco. Las películas del dúo han tenido una trayectoria de gran éxito, especialmente por la forma en que dan protagonismo a lugares y personajes tradicionalmente infrarrepresentados en el audiovisual brasileño, especialmente mujeres negras. Como estoy muy directamente involucrado con el trabajo como director musical, es complicado para mí expresar mis opiniones sobre la película y elegí aquí hablar poco y abrir más espacio para una charla con los directores y con todos ustedes, haciendo algunas preguntas que me ocurrieron para hacer para Ari y Glenda. Y la primera sería, ¿en qué momento de sus carreras usted, que son extranjeros, porque no es una broma, claro, ¿no? Son de Minas Gerais, no son nativos de Cachoeira, pero hacen película, hacen una productora en la región y allí viven, ¿no? ¿En qué momento decidieron darse cuenta o sintieron la necesidad artística, deram-se conta ou sentiram uma necessidade artística, ética, política de fazer películas em Recôncavo e sobre o Recôncavo e fundaram uma produtora em Recôncavo, né? E pergunto se pretendem continuar neste caminho de defesa de um cine regional. Tá? Essa seria a primeira pergunta que eu hago. Outra, que si UFRB, si la universidad no existiera, ustedes dos no se habrían conocido y estas películas tampoco existirían. ¿Cómo ven
la importancia de la universidad en el marco de una política inclusiva e integradora, sería la segunda. Y que la tercera es que sabemos que hoy hay una lucha por afrontar, ¿no?, contra una estructura que odia el conocimiento y el arte, sobre todo cuando lo ofrecen las universidades públicas de forma democrática, al alcance de una parte de la población que históricamente tuvo prohibido el acceso a la educación superior. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con todo eso y qué planeas para usted y para la Rosa Filmes a seguir? Decir para concluir y abrir para la conversación que fue un placer enorme hacer la dirección musical de esta película y si quieren hacer preguntas sobre eso, estoy a disposición. ¿Podemos hablar? ¿Sí? Sí, claro, sí. Buenas noches a todos. Yo voy a hablar bien despacito porque ya hace mucho que no hablo español. Glenda no habla español, entonces también voy a hablar despacito, un portuñol, y vamos platicando. Es un placer estar aquí hoy hablando con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a presentar rápido. Mi nombre es Ari, Glenda, y somos los directores de Café con Canela, como Guillermo dijo, Café con Canela, Isla, Hasta el Fin. Y estamos aquí en el Recóncavo, como Guillermo también citó, y estamos haciendo nuestras películas. Sobre las preguntas que Guillermo, ¿no?, puso para nosotros, creo que todas están entreligadas, porque no se puede hablar de nuestro encuentro sin hablar de la universidad, sin hablar de las políticas públicas, sin hablar del cine a partir de una perspectiva de inclusión. Entonces, debemos hablar de dos Brasiles. Uno que conocimos cuando llegamos aquí, donde el desarrollo del cine, del audiovisual, caminaba para una interiorización de las narrativas, nuevas pláticas, nuevos protagonistas, nuevas formas de narrativas para hablar historias que se hacían necesarias en un país muy plural como Brasil. Teníamos prácticamente poquísimas visiones, puntos de vista especialmente de las personas fuera de São Paulo y de Río. Mismo cuando teníamos una historia que se pasaba en noreste, en noreste de Brasil, la dirección casi siempre hombres blancos de São Paulo o de Río. Entonces teníamos mucha historia en las películas de Brasil, mientras la visión siempre salía o partía de las mismas personas, del mismo lugar. En 2008 se inició un proceso de interiorización de las universidades y aparte el cine fue uno de los cursos que también cine fue uno de los cursos que también empezaron en varias ciudades, en especial de interior. Llegamos aquí en 2010 y luego hay una pregunta básica. ¿Por qué un curso de cine en Recóncavo, en Cachoeira? Y la respuesta: existía una intención de gobierno de iniciar contaciones de historias que partía de este punto de vista. Entonces, luego iniciamos nuestra productora y procuramos financiamiento
había en este periodo un programa brasileño que se llamaba Brasil de Todas las Telas, donde había una propuesta de ampliar las posibilidades de financiamiento de cine. Y nosotros ganamos este edital para Café con Canela, donde empezamos nuestra carrera de largometrajistas, que es la carrera de la historia del cine, se marca por los largometrajes. Y entonces empezamos con Café con Canela. Ya de inicio sabíamos que necesitábamos pensar un punto de vista para esta narrativa que tuviera ligación con el lugar donde estamos y también nuestro equipo. Glenda es una mujer negra y eso se puso imperativo en cuanto a decisión, construcción del equipo, para pensar las protagonistas, para pensar de dónde parte la mirada de la película. Entonces, y eso fue revolucionario en Brasil. Cuando llegamos con Café con Canela en el Festival de Brasilia, que es uno de los mayores festivales de Brasil, fue un espanto, fue una novedad. Nosotros no sabíamos que eso fuera se pasar, porque Café con Canela parte de una narrativa muy sencilla, que se utiliza de mucha creatividad para construcción, porque por recursos, por decisiones de dirección, por aficiones, por cómo Glenda y yo entendemos y cómo nos gusta el cine y la lenguaje en todo. Pero fue un gran suceso, en especial porque mucha gente nunca había visto mujeres negras protagonizando una película en Brasil. Brasil, que tiene 54% de su población son negros. Y nunca habían visto, y cuando sí, estaban en situaciones de violencia, en situaciones, en regiones donde la violencia se imperaba, o entonces subalternidad, o entonces históricamente a partir del esclavismo y todo. Entonces, Café abre este diálogo. Hoy hay muchos filmes, muchas películas dirigidas por directoras negras, por directores negros. Hoy hay una mayor amplitud de filmografía en esta cuestión, pero es muy importante decir que todo eso hace parte de este ciclo que empieza en pensar las universidades, formación, pensar las pesquisas, o sea, también acordarnos de todos que ya estaban trabajando antes y no tuvieron espacio. Pasa por pensar los modos de producciones y cómo tenemos que adaptarlos y transformarlos en creativos para justamente tenemos herramientas para el futuro, que en Brasil, en este segundo Brasil que vemos a partir del año pasado, tuvimos problemas antes, pero a partir del año pasado nace un Brasil muy complejo negativamente. Y estas herramientas serán importantísimas para pensarmos el futuro del cine en Brasil. La creatividad, las posibilidades. Como Guillermo dijo, Hasta el fin, que es nuestra última película, grabamos en 2019 y lanzamos este año en el Festival de Tiradentes. Es una película en una locación, 4 actrices y 11 personas en el equipo. O sea, una película muy chiquilla, un largometraje que ya lanza la necesidad de pensarmos nuevas formas de producciones, porque ya no hay dinero, ya no hay perspectivas,
está todo muy difícil, con la pandemia todo está peor. Entonces, pensar nuevas formas de hacer cine es fundamental para que sigamos haciendo. Boa noite. Eu vou tentar falar pausadamente e qualquer coisa vocês podem me interromper, caso tenha falo. A Ari também me ajuda com a tradução. É um prazer estar aqui. E de fato, o café foi uma grande revolução na nossa vida, né? Porque é o primeiro filme o primeiro longa-metragem que a gente faz junto, né? E dentro de uma construção processual, né? De trabalhar com uma equipe amiga, né? São pessoas que também passaram por um processo de formação na UFRB, junto conosco, assim. Então, existia um elo que era também um elo de vivência em Cachoeira. E porque é um filme que acaba atravessando a história do cinema nacional, né? E que abre muitos debates sobre representação e sobre subjetividade, sobretudo das pessoas negras, né? Das mulheres negras, mas da população negra. E eu acho interessante como é um filme que ele propõe muito experimentalismo, né, na sua forma. Por mais que ele tenha uma narrativa clássica, ele traz muitos roupantes, né? A linguagem é muito jovem, eu acho, como um pouco do que nós éramos também. Nós somos, mas já fomos mais na época, né? Então tem muito essa... Não tem medo, né? É uma vontade muito grande, né? Sempre diante desse lugar de nunca saber do impossível, né? Que é o cinema, que é trabalhar com o cinema no cenário que a gente ocupa, né? No Brasil. Que é não saber se o próximo filme vai acontecer, né? Então, acho que a gente colocou tudo que a gente acreditava sobre cinema no Café com Canela. E eu acho que isso move muito da criatividade dele. E é muito interessante como ele tem uma recepção tão ampla, né? Até que vai desde os festivais, né? Estrear no Festival de Brasília. O festival estava completando 50 anos, então era uma data bem histórica do Festival de Cinema de Brasília, em 2017. E ele foi, enfim, aplaudido e o debate teve lágrimas, né? Lembro que as críticas falavam que faziam muitos anos que não se via um debate com tanta paixão, tão efervescente, né? Com tanta energia, assim, porque as pessoas tiveram que se posicionar, né? E se viram muito envolvidas com o filme. E depois disso, depois de Brasília, o filme ele continua a trajetória, né? A gente conseguiu circular pelos principais festivais do Brasil, passamos em Roterdã também, passamos num festival em que lugar? No continente africano também, que eu estou tentando lembrar o nome. Camarões, passamos no festival em Camarões. E depois a gente foi para a sala de cinema, ficamos em 10 semanas em exibição nas salas de cinema do país, e depois para os cineclubes, e depois para salas de aula, e enfim, e depois para a casa das pessoas, né? Tá no streaming agora. E é impressionante como o café ele rende emoção até hoje. E como ele é extremamente acessível, embora ele tenha... Acho que ele tem, né? Propõe esse lugar do experimentalismo, não tem medo de seguir com a linguagem, né? De propor novas perspectivas a partir da linguagem. E tem coisas que afrontam a própria crítica, né? Tem uma crítica que detesta a linguagem do café, por exemplo, que não entende. E aí você abre para a população brasileira e a população brasileira se vê no filme. Isso é muito
tocante, assim, isso é muito bonito, como existe, assim, tem muito esse discurso, às vezes se tem esse discurso, né, de que o público não está preparado, né, ou que o público não quer a inovação, ou que o público não gosta de invenção, né, e o Café, ele vai na contramão desse discurso, porque ele é um filme super inventivo, que se conecta com a população, com a população, assim, indo desde a academia, dos estudos acadêmicos, até a uma exibição feita no meio da praça de uma cidade interior, por exemplo. E eu acho isso um pouco da vocação do cinema que a gente acredita, assim, né? Um cinema que é rebuscado e acessível também, porque a invenção ela não é hermética, né? Não deveria ser hermética, né? A invenção é popular, né? Acho que pensar estéticas populares e que com certeza tem a ver com esse lugar da representação das pessoas que estão sendo representadas na frente da tela e das pessoas que estão construindo o filme por trás das telas também, né? Então acho que nesse sentido o Café representa tudo isso e claro que representa tudo isso dentro desse lugar que ele é feito, que é Cachoeira, né? Cachoeira e pela intervenção, pelo atravessamento do curso de cinema da UFRB. Que lindo. ¿Perguntas, é isso? Sí, les iba a habilitar ahora, si quieren hacer preguntas, pueden pedir en el chat, o si no, de silenciar el micrófono y preguntar en vivo y en directo. Enquanto as pessoas decidem, eu me lembrei de um comentário que eu ouvi outro dia, de uma pessoa, são alguns detalhes, né? Algumas coisas muito sutis, que não sei nem se vocês se deram conta, Ari e Glenda, disso, de uma pessoa que se emocionou muito porque ela ouviu pela primeira vez no cinema o ruído do penteando o cabelo crespo. Olha que coisa, gente. Né? Uma coisa da trilha sonora do filme, de repente aquele ruído do cabelo crespo sendo penteado remeteu ela à infância dela lidando com esse ruído em casa e se emocionou profundamente. Possivelmente não foi uma intenção, eu vou emocionar as pessoas através do ruído do pente no cabelo, né? Mas a honestidade da abordagem acaba propiciando um momento de epifania dessa qualidade. Só um comentário. María Victoria Gómez Vila había levantado la mano, ¿puede ser? Sí, disculpas, en realidad cometí el error de levantar la mano cuando no quería hacerlo, pero aprovecho ya que me diste la palabra para hacer una pregunta. Perdón si interrumpí, estoy conectada desde el celular y no me manejo bien. Bueno, muchísimas gracias por la exposición que acaban de hacer, tanto Ari, Guilherme y Glenda, porque realmente es excelente para las personas que por ahí estábamos un poco más lejanas a Buenos Aires, poder conocer esta realidad tan diferente, ¿no? de lo cinematográfico. Y mi pregunta tiene que ver con algo que los tres estuvieron mencionando, en relación al contexto político y de pandemia también, que ustedes están viviendo en este momento. El arte cinematográfico se encontraría en una situación de crisis. ¿Cómo puede hacer el cine para resistir a esa crisis, para resistir a justamente ese embate contra la cultura y fundamentalmente contra la cultura popular? Ari. Glenda, Ari. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Creo que esta pregunta es lo que también nos preguntamos de cómo pensar este nuevo momento, sea político, sea de mundo. Y todavía no tenemos respuestas, pero ya tenemos intuiciones. Brasil, la historia del cine de Brasil siempre tuvo esta variación.
buenos momentos y después problemas serios, que siempre se acompaña con la política, que no es una política que se mantiene, ¿no? En Brasil tenemos muchos, en América Latina en general, pero en Brasil específicamente que estoy hablando, el cine siempre está junto con la política. Hay una frase de Helene Inés, es una actriz brasileña, que junto con Esgancela y Bressan y otros hicieron el cine marginal en los años 70. La frase es: en horas difíciles debemos pecar en doble. Y creo que ese es el momento del cine, pecar en doble, de las artes, pecar en doble. O sea, encontrar caminos que no caminan con este gobierno, encontrar caminos que no caminan con la cultura que se cree necesaria para Brasil, que habla de nacionalismo, que habla de Dios, que habla de una serie de cosas que no creíamos. Amo Brasil, muchos creíamos en Dios, pero no es de esto que queremos hablar ahora. Ahora son el nacionalismo, el Dios de ellos, son enemigos y tenemos que tener mucha conciencia de eso. Entonces hay que pensar una película que no necesariamente necesita ser política, porque la propia existencia de las películas, sin necesitar de este gobierno, ya es política. Entonces caminos tienen que surgir. Creo que uno de los caminos que estamos haciendo es pensar en la producción, hacer películas. Hicimos en el año pasado Hasta el Fin con dinero propio. No hay ningún dinero. Es dinero de Café con Canela, de la sala de cine, de venda para Amazon, de venda para canales de TV. Entonces, con este dinero hicimos Hasta el Fin. Porque hoy hay la demanda. O sea, si yo tengo la película, existe mucha demanda, porque pocos también saben hablar de las cuestiones que hablamos como nosotros. Nadie habla tan bien de la realidad de nosotros que nosotros. Entonces, Netflix, Globo, Amazon, a ellos siempre van a comprar estas películas. La cuestión es cómo hacer las películas. Y este es el camino. Entonces yo creo que pocas locaciones, guiones que no hablen de extraterrestres, de lobsomes, de guiones que sean realistas, que podamos hacer películas con 2, 3 actrices, con guiones creativos, que en esto Argentina es una escuela de las mejores, porque tienen guiones de mucha calidad, que en Brasil por mucho tiempo no hicimos el investimento necesario para eso. Entonces, los guiones siempre están mucho más atrelados a una idea do que a película. Entonces, creo que este es un camino muy importante. Buenos guionistas que sean sencillos en la construcción de la narrativa van a poder hacer películas también que quepan en el momento que vivimos. Entonces son caminos, todavía no tenemos certeza de nada, no sabemos para dónde va a caminar la realidad, pero no veo nada muy animador en los próximos 3, 4, 5 años y un retroceso político como este, mismo que después se cambie el gobierno, las marcas, las dificultades van a se mantener por mucho tiempo. Para reestructurar una industria es muy difícil, tarda muchos años y se acaba con mucha facilidad también. Entonces hay muchas cosas, muchas preguntas, pocas respuestas, pues pocas contestaciones. Y es esto. Pero estamos pecando en doble. Ana Laura quería hacer 2 preguntas.
Bueno, las escribí por el chat, pero las digo oralmente. Es una para Guilherme y otra para Ari y Glenda. Para Guilherme quería preguntarle sobre los videos experimentales que comentaste referidos a los años 70, ¿sí? Que se realizaron en Super 8. Te quería preguntar sobre ese conjunto, ¿cómo compatibilizaron la experimentación radical con el asiento en lo regional? Es decir, cómo aparecía, cómo afloraba lo regional en esas estrategias experimentales. Y puedo realizar la otra si ya después me silencio. Sí, A Glenda y a Ari quería preguntarles sobre su película. Es una película bastante heterodoxa, ¿no? En cuanto a lo que es el montaje, al trabajo con la ruptura temporal. Quería preguntarles si estas características son habituales en el cine bahiano contemporáneo. Boa pergunta, Ana. Eu queria pedir permissão para convidar uma pessoa que está aqui nos assistindo, que é uma pessoa que fez uma pesquisa extensa sobre esse cinema dos anos 70, porque é um material em Super 8, né? E muitas dessas películas eu não las vi, eu sei por ler. ¿Ah? Algunas sí, sin embargo, Super Outro, Caveira, My Friend, são filmes onde o regional, esses filmes especialmente, são muito contaminados por uma ideologia da época, que acá chamamos de el desbunde. Você conhece essa palavra? É desbundar. Depois do depois do golpe militar, há período de luta e tal, e há desencanto com a possibilidade de vencer o golpe. E neste momento é momento em que cresce toda a ideologia do cine marginal, onde se diz: se não podemos fazer nada, avacalhamos, quebramos com tudo. Como essa pecar em doble, talvez a ideia de pecar em doble, não? Então, há uma coisa de muita deambulação. Não vejo nestas películas, as que eu conosco, não vejo muito a coisa regional, talvez como uma marca, pero puedo estar equivocado. Por isso, queria pedir permissão para convidar Laura Bezerra para participar e falar pouco sobre isso. Que ha realizado estudo muito mais consistente do que eu posso falar. É possível? Quer falar, Laura? Quero saber se ela quer falar. Bueno, todavía no estaba preparada esperando hablar, pero bueno, yo creo que hay una distinción muy grande entre lo que veíamos en los años 70 en Bahía, que fue sí un periodo de una gran experimentación. Las películas tienen una carga de experimentación, de se arriesgar en las cosas muy grandes, pero distinto de ahora, estos directores, eran poquísimas directoras, esos directores nunca lograron, la mayoría no logró llegar a un público mayor. Estaba siempre en un nicho de experimentación. Bueno, los que entrevisté, a ellos no les interesaba tanto eso. Había una postura de decir, bueno, soy libre para hacer todas mis experimentaciones y no hago tanto caso del público. Bueno, esto es muy distinto hoy porque vemos los jóvenes
Sumiu o som. Y Ari. Y Cortou um pouco o seu som, Laura. déjame Justamente na parte onde você falou uma coisa engraçada. otra posición. A ver si aquí está mejor. Y bueno, lo que percibo ahora con estos directores, directoras, porque ahora tenemos, sí, directoras, una cantidad no tan pequeña de directoras y de directoras negras, una cosa que es muy importante. Bahía es una provincia negra. Tenemos la población, son personas negras. Ah, que pena. Yo miro de la población son negras. Es muy grande. Laura, se corta el sonido. Te vemos, pero no te estaríamos escuchando bien. Se corta el sonido. No sé más qué hacer. La época virtual. Bueno. Enquanto ela se arruma entonces ali. La próxima. A ver. Voltando à pergunta de Ana Laura, eu não sei se há uma coisa propriamente regional nestas películas. Claro que há. São películas hechas em Bahia, então a cultura baiana vai avançar para as películas de alguma forma, pero não sei se havia uma preocupação com isso. Eu creio que a preocupação era muito maior com a preocupação formal, con la actitud iconoclasta. Sí, no sé si Laura, si apagás la cámara puede ser que se escuche mejor. Sí. No te vamos a ver, pero por lo menos te vamos a poder escuchar. Hagamos la prueba. ¿No? No. Bueno. Agora, habla. Ahí se escucha, ahí se escucha. Sí, bueno, lo que decía es que, bueno, los antiguos directores sí tenían esta postura iconoclástica, pero no tenía un impulso grande para tener una comunicación mayor con el público. Y hoy esta nueva generación que sí tiene muchos directores y directoras, hay hoy una cantidad mayor de mujeres y de mujeres negras. Es muy importante decírselo porque los negros son más de la mitad de la población brasileña y no estaban en las películas como directores, guionistas, estas cosas. Y lo que es distinto hoy es que estos nuevos directores y directoras sí tienen un deseo de comunicación con el público, sin abrir mano de sus experimentaciones, de sus búsquedas estéticas, y que sea. Y la producción de Ari Glenda, de Rosa Film, es un ejemplo de eso. De la primera película, Café con Canela, para la segunda, hay una distinción enorme. Se arriesgaron, intentaron hacer cosas nuevas y lo lograron. Entonces, creo que esta es la distinción. Siguen experimentando, pero buscando una comunicación mayor con el público. Era eso. Gracias, Guillermo, por la invitación para hablar aquí. Un placer verte, Laura. Abrazo. El nuevo cine brasileño será negro y femenino.
no tenga dúvidas. Es eso que está ocurriendo acá en Bahía, en Salvador también, ¿no? Las películas de Ana do Carmo tienen un éxito en los festivales, hay muchas directoras, guionistas, actrices. Sí, en Río Grande do Sur, en todo Brasil, todo Brasil. Todo Brasil, todo Brasil. Es el futuro. Clara Krieger quería hacer una pregunta, había levantado la mano. Hola, ¿qué tal? No, estaba escuchando acerca de este proceso de descentralización que me parece que de alguna manera se dio en los países de Latinoamérica en estos años. Por suerte nosotros ya pasamos por el peor gobierno de la Argentina, ustedes todavía están. Pero de todas maneras, creo que más allá de los gobiernos, el problema central no está tanto en la producción como en la distribución, ¿no? Es decir, cómo ver las películas, incluso dentro de los países, ¿no? Dentro de cada país. Creo que estas políticas de descentralización no dieron con una clave como para encontrar alguna forma de distribución que haga que esas producciones descentralizadas se sostengan, digamos, con el tiempo. Y me pregunto y les pregunto a ustedes, si quizá toda esta virtualización a partir de la pandemia no nos abre en América Latina una puerta para eso, ¿no? Es decir, no nos abre la posibilidad de llegar a públicos, de crear públicos de una manera que ni nos imaginábamos antes de la pandemia. Creo que por ahí estamos frente a un camino que sería posible recorrer. No sé, yo lo estuve pensando y quería preguntarles a ustedes cómo lo veían. Sí, estamos hablando de eso poco antes de empezar la plática de todos. Estamos hablando de este momento donde que por mucho tiempo el gran problema, y sigue siendo, la distribución. Eso es un problema de Brasil, siempre hubo, y en los últimos años hubo una cuota para cine, pero también la distribución del audiovisual se cambió mucho en los últimos años. Entonces, hoy tenemos una posibilidad de diálogos como esto que estamos teniendo hoy, que a 10 años atrás era imposible, porque necesitaría vuelo, necesitaría muchas cosas, ¿no? Disponibilidad, muchas cosas, dinero en general para el encuentro. Y hoy estamos hablando de una película que ustedes vieron en el YouTube. Entonces hay una realidad que es otra. Pero también no podemos dejar de pensar la capitalización de eso, porque también es algo importante. Entonces son dos cuestiones que todavía no se ha llegado a una conclusión y no se sabe cómo se va a hacer, pero creo que la vocación de la película siempre es ser vista. Eso es lo más importante. Entonces creo que hay mecanismos de diálogos y de posibilidades que son muy atraentes y necesarias. En especial, pensar Brasil y los demás países de América Latina, que por mucho tiempo dialogamos muy mal. No llegaban las películas de Argentina, de Perú, de Chile, de México y de Brasil. No sé cómo se pasaba allá, pero creo que también no era algo era raro. Entonces, creo que hoy hay sí un intercambio y posibilidades de pláticas
a través de la internet. Pero también nos hace falta pensar las salas de cine, la TV, que es donde están también el dinero. Entonces hay esta cuestión que necesita ser pensada. Creo que los países que desarrollaron el cine y descentralizaron no pensaron en esta cuestión que es fundamental, que es de se ver la película. Entonces, creo que es un diálogo que fue interrumpido. No se habla más de esto en Brasil. No sé cuándo regresar las salas de cine. Se mantendrán las cotas, el audiovisual brasileño en propio Brasil. No sé, porque las cosas están muy complejas. Pero creo que debemos empezar con urgencia un diálogo muy serio sobre la distribución. Y quizá no sea pelo gobierno o por las grandes corporaciones que este diálogo necesite empezar. Y sí, quizá por también el cine independiente pensar posibilidades y caminos que sean al mismo tiempo democráticos, que puedan ser vistos por muchos y por quien necesita ver, inclusive, pero también formas de capitalizar, porque además es nuestro trabajo y es necesario tener eso en vista porque tendremos que pagar las cuentas en el final del día. Eso es muy importante, no perdernos de vista, creo. Igual yo veo ahora muchas experiencias de streaming pago que son redituables y que son interesantes. Creo que se abre aquí, esto que vos decías hace 10 años, esta conversación no sería posible pensar, no. Bueno, no 10 años, hace 10 meses. Hace 10 meses no hacíamos estas cosas y cada vez que queríamos hablar tomábamos un avión. Digo, me parece que se abren unos caminos interesantes para el cine independiente que no van a, o que podrían abrirse sin depender de Netflix y de plataformas que obviamente no admiten esos formatos tan rupturistas. Entonces, nada, eso. Bueno, gracias. Sí, muchas gracias. Muy interesante todo lo que contaron y todo el planteo. Les agradezco mucho. Pero también hoy hay un público muy exigente. No voy a conseguir. Exigente. Perdón. Y esto que dijo. Muy esta palabra, porque también ya con la expansión, también las personas primero empezaron diciendo, quiero ser visto también, quiero que mis narrativas estén en estos espacios, pero ya no quieren de cualquier forma, ya no quieren por cualquier uno. Entonces creo que también en este momento en que en el audiovisual también se llegó muy fuerte a todos en esos últimos años, también se creó un público que no está más satisfecho con producciones que no necesariamente retratan su realidad. Entonces, además de muchos caminos que son posibles, también veo estructuras muy grandes como Netflix, Amazon, buscando películas y series que también parten de una realidad y no más una representación, y sí una consecuencia de un grupo de personas trabajando y que consiguen platicar de forma más horizontal y realista con este nuevo público que nace, sea el black money, el pink money. Están hablando de dinero, nosotros sabemos. Pero
ya no quieren pagar por cosas que no los representen. Eso es una realidad también que debemos refletir y estar preparados para eso. Javier Cosalter deja 2 preguntas. La primera es para Guilherme. Dice, ¿cómo fue el proceso de composición musical del film? Y la otra, que es para los 3, dice, ¿existen motivos musicales recurrentes dentro de los cines regionales? Hola, mira. Creo que Guillermo puede contestar los 2. La segunda pregunta es más difícil. Motivos musicales recurrentes, yo no los veo, pero estrategias recurrentes que son la adherencia a la canción popular más do que la música instrumental extradiegética tradicional de los cines, ¿no? No hay un investimento tan grande, me parece. Por ejemplo, Bacurau es un buen ejemplo. La obra de Kleber Mendonça Filho es ejemplar porque el uso muy más sistemático de canciones populares do que de la música tradicional, digamos así, que o Rick Altman chama da música clásica, pero no es el clasicismo musical, pero es una manera clásica de utilizar música de cine que se ve hasta hoy, ¿no? En algunos géneros, en el melodrama, la comedia romántica, por más que haga música, canciones populares, también en el cine estadounidense, claro, hay una sinergia entre las dos industrias poderosísima. La película vende la canción vende la película, y los dos van se retroalimentando. Hay ejemplos fantásticos de esa estrategia en el cine estadounidense. Pero yo creo que hay una vocación que no es solamente de Brasil, también de Argentina y de otros países latinoamericanos, de énfasis mayor en la canción. A la obra de Lucrecia Martel es ejemplar también de eso, ¿no? Hay un trabajo de canción popular, ¿no? Pero la trilogía de Salta es la canción popular que hace todo el diseño de la película, cosas muy interesantes inclusive. El uso de Jorge Cafrune, de la manera, la maja mujer en el pántano, el contraste de la canción de la cumbia con la cosa más folclórica. Hay un trabajo muy interesante. Y la Niña Santa, entonces, por ejemplo, en la Niña Santa usted tiene el teremín. Pero mira, el teremín ejecuta canciones populares. Claro, la habanera de Bizet y tal, hay un bar, ¿no? Pero las músicas muy conocidas, casi son músicas del repertorio clásico, pero son muy conocidas, ya son músicas con formato de canción popular. Es eso que veo, hay una énfasis muy grande en la canción popular, como una especie en Bacurau, por ejemplo, y en Lucrecia también, con una estrategia de accionar memorias y posmemorias, memorias de lo vivido y memorias de lo aprendido también, no propiamente vivido. Se ve que todas las canciones de Bacurau, las 3 canciones más importantes, son del inicio de los años 70. Objeto Não Identificado, do Caetano Veloso, depois Bichos da Noite, do Sérgio Ricardo, e a música do Geraldo Vandré, que eu não me lembro o nome agora dela, mas é uma canção do Geraldo Vandré, que é o grande, se há algum equivalente a Vitor Hara no Brasil, é Geraldo Vandré, que não foi morto, mas foi preso, torturado, inclusive ficou com sequelas, porque ele fez a canção de protesto mais importante da história do Brasil, que se chama Caminhando, e curiosamente não é um gênero brasileiro, é uma guarania. Interessante, não? Eu creio que os cines regionais
por vários motivos, incluso por questões de ordem financeira, de presupuesto, utilizam mais canções populares. No caso de Café com Canela, a primeira iniciativa de Ari e Glenda foi chamar a Mateus Aleluia, que é um compositor de Cachoeira, negro, e que ligado, que faz um trabalho maravilhoso. Ayer estava fazendo uma apresentação maravilhosa em defesa. ¿Ha visto, Ari? ¿Ha visto, Glenda? Em defesa de uma casa de um quilombo, uma casa de candomblé, não, Laura? Creio que sim. Isso é uma apresentação em um evento para isso. E Mateus Aleluia hizo uma canção belíssima. Todo lo que eu hice a partir da canção, tudo que eu hice para a película foi mais ou menos a partir da canção. Como estratégia composicional, há uma cena muito interessante. Eu quero falar sobre esta cena com vocês hoje, porque he escuchado uma coisa ayer que me deixou perplejo, pero temos que levar em consideração. Hay una cena en que la Margarida tiene un trance, está en un trance, ¿no? Está solita en casa y ella tiene un trance. Y la estrategia fue similar a lo que Miles Davis hizo en Ascensor para o Cadafalso. Eu não sei o nome de esta película em espanhol. Em português é Ascensor para o Cadafalso. Ele chamou sua banda, os músicos, mirando a película e improvisando, tocando improvisadamente. Tá? Eles começaram a assistir e tocar, e essa foi a música da película. Neste caso, nós trabalhamos com um percussionista que mirava a película, abria-se um track, né, um canal para gravar um instrumento. Ele gravava esse instrumento vendo e tentando expressar-se musicalmente, mirando a cena. Depois abria-se um segundo canal, não lhe dava o primeiro para fazer outra coisa com outro instrumento. E depois, com este material, com 6 ou 8 canais, nós trabalhamos uma dramaturgia da cena, da escena, né? E a espacialização. Falava a 5.1, né? Surround, e a dramaturgia mais adequada, que canal, em que momento se quedava melhor, mais expressivo. Olha que interessante. Hablando com Ari e Glenda, há um mês, ou pouco menos, eles me disseram que algumas pessoas da plateia se sentiam mal na cena, né, como se estuviessem em transe, entrando em transe também. Havia um incômodo. E eu escutei Ari e Glenda para pensarmos. Uma pessoa que indiretamente chegou a mim esta informação, conversando com um colega, Glauber Lacerda, também pesquisador, investigador de meu grupo de investigação, de uma pessoa que fez uma crítica muito forte pelo hecho de habermos elegido as coisas de candomblé neste momento. Mi leitura da escena é que é uma força libertadora. É que a partir dessa escena começa a transformação de Margarida. Pero houve uma leitura contrária a isso por parte de uma espectadora, dizendo que era uma coisa pejorativa, como se fosse uma coisa de uso de um estereótipo. Que questione para falar aqui, como se fosse uma coisa. E recuérdate que eu tive o cuidado de chamar ala B.
Era un hombre, el percusionista era efectivamente un alabé, que es un músico autorizado del candomblé para tocar los instrumentos y aquellos ritmos. No es una cosa que se puede salir tocando de cualquier forma, ¿no? Entonces hubo el cuidado de llamar un hombre de candomblé para hacer todo eso. Y asimismo ha generado un problemita, ¿no?, de interpretación. Pero la obra es abierta, la interpretación es libre. Pero llamó mi atención. Yo me quedé pensando, ¿será? Claro, ¿no? ¿Será que fue un equívoco elegir aquel tipo de ejecución musical, de tratamiento musical para aquella escena? Creo que no, Guillermo. Ya esta película ya fue visto por millares de personas de candomblé en Bahía, en Río, y nunca hemos visto esta. Creo que es pessoal. No. Siempre somos muy elogiados, siempre dicen cosas buenas y de la representación bien hecha, todo. No, creo que es bien puntual, y si hay algo que no hay, desrespeto a eso. Siempre fuimos muy cuidadosos y responsables con todo. Es lo que pienso, pero siempre es bueno escuchar la recepción más amplia posible, ¿no? Porque sí, claro. hace pensar. Claro. Lara Otero quería hacer una pregunta. Olá, oi gente. Vou tentar falar no português. Minha pergunta é para Ari Glenda. A gente falou sobre a colonização da produção do cinema, quando falou do um homem branco, paulista. E minha pergunta é se vocês, como cineastas, têm uma premissa, o objetivo de tratar problemáticas da população preta ou faveleiros, questões sociais ou raciais, ou foi só para este filme? Oi, Lara. Eu acho que as questões sociais, de sexualidade, raciais, de gênero, elas são inerentes à nossa vivência, elas são inerentes à nossa forma de atuação no mundo, né? Então, sendo quem somos, é muito difícil realizar, ainda mais hoje, nesse momento político, ações e filmes que corram para longe disso, né? Que não digam sobre isso, né? A nossa existência é muito valiosa. Então, em todos os filmes que a gente faz, essas questões elas estão presentes, mas eu acho que indo para longe desse lugar de ter que dar conta de um problema social. Eu acho que esse é um lugar que não nos encontra, inclusive. É claro que a gente se esbarra nisso o tempo todo, pensando na construção dos personagens, né? A partir do momento que temos uma mulher negra protagonizando, também temos questões negras, sociais, que são compartilhadas dentro desse lugar, né? Das mais variáveis possíveis. No entanto, mesmo dentro das mulheres negras, nós temos muitas possibilidades, né? Se eu te contar a minha vivência de mulher negra, não vai ser suficiente para que você entenda esse lugar de representação. Então, acho que esse é um lugar muito complicado também, às vezes, de colocar o cinema, e principalmente esse cinema, dito cinema negro, reconhecido como cinema negro, como esse cinema que já tem, onde as cartas já estão um pouco marcadas, né? As personagens, dizer que é uma personagem negra, aí você pressupõe que é uma personagem que tem, talvez, não sei, teve problemas econômicos, financeiros, ou, né, de acesso,
que é uma realidade também. Mas é muito bom também poder pensar que nós não estamos falando sobre uma mulher especificamente, nós estamos falando sobre a classe de mulheres negras, nós estamos falando sobre personagens específicas dentro de uma contextualização histórica e narrativa, né? Então isso também dá uma liberdade para que a gente consiga acessar até provocar subversões dentro do que existe no imaginário colocado, assim, imposto e dentro da sociedade brasileira, assim, né? Eu acho muito bom, por exemplo, o último filme que a gente gravou, Até o Fim, ele vai falar sobre 4 mulheres negras, são 4 irmãs. E é muito bom como cada uma tem uma profissão diferente, moram em lugares diferentes. Tem uma que acabou de ganhar o Oscar, por exemplo. E isso é muito revolucionário enquanto imaginação, né? Ter esse lugar de uma mulher que está voltando de Los Angeles e tá com uma trajetória de poder, né? Tem um lugar de poder. Então, acho que é muito bom, acho que é muito necessário, muito urgente também repensar esses lugares de discursos que são de uma minoria, né, dita minoria, a partir desse lugar da subjetividade, porque eu acho que isso impulsiona imaginação, impulsiona a representação, e acho que é isso que faz com que algumas transformações possam ser possíveis no plano do cotidiano, assim, né, do espectador, da espectadora, por exemplo. Ótimo, obrigada. Joelma Ferreira nos pone: me pareció fantástica la forma como muestran las clases menos privilegiadas de manera tan fidedigna, tanto en el lenguaje como en los aspectos materiales. Pero me parece que la principal novedad está en el protagonismo de mujeres negras de forma positiva, diferente de tantas otras. Temporada de 2018 es una película que trilla caminos semejantes. ¿Creen que es una influencia de ustedes o una consecuencia de momento? Creo que es consecuencia de momento. Creo que muchas películas empezaron, porque también el proceso de hacer una película es muy largo. Entonces son 2, 3 años. Entonces creo que hay sí una influencia, todos se influencian al mismo tiempo que se creó caminos para llegarnos a este momento y tenemos películas que se encuentran en especial pensando como el protagonista, pero que se encuentran en otras camadas también, que creo que fue un camino que se trazó y que no hay regreso. Creo que eso es algo que ya es una realidad en Brasil. Cuando Guillermo dice que el cine brasileño del futuro será dirigido por mujeres negras, eso ya es algo profético a partir del presente. El presente ya indica este camino. Es algo revolucionario para el cine brasileño y algo que no se regresa, no se cambia más. Creo que es una realidad. Y muchas películas, podemos citar muchas otras, además de Temporada y Café con Canela, hay muchas y buenísimas películas con historias diferentes que se encuentran en cuerpos y expresiones que estaban muy mal representadas en el cine brasileño. Yo tengo una pregunta para hacerles. Cuando hablaban de los nuevos modos de producción y las nuevas formas de distribución también que se están pensando, les quería preguntar si se puede hablar en Brasil de clúster audiovisuales regionales, que mantengan esta lógica independiente. ¿Creo que puede hablarse como de estos polos productivos independientes?
creo también que es algo que todavía no tenemos el diseño, el dibujo de esto. Es algo que empieza en 2010, pero todavía no tenemos mucho se perdió, mucho se recomeció, recomeços y todo, reempezó. Creo que todavía no podemos decir de estos polos, de esos núcleos bien acabados, pero sí están se formando. Creo que en 10 años vamos a mirar para el pasado y tener todo un dibujo de lo que hubo. Y fue muy grande, es muy grande, pero todavía estamos, es difícil de visualizar en este momento, pero no hay dudas que sí, algo está se pasando, algo positivo, algo que no será un gobierno o una recolocación política que va a destruir. Eu concordo. Creo que eso no hay retorno para este movimiento por la inserción de las mujeres, la inserción de los negros en el cine y de las mujeres negras. Lo que se está viendo ahora en Salvador, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo en la área de concentración en audiovisual de un bachillerato. Bacharelado en español no tiene el mismo sentido que en portugués, es una graduación. Una graduación en cine y una área de concentración en cine y audiovisual en Salvador. No es un grado en cine todavía, es solamente una área de concentración dentro de un grado interdisciplinario en artes. Pero asimismo ya se ve claramente una ascendencia de mujeres directoras y de mujeres negras directoras. Esto no se vuelve más, no va más a ser distinto, va a ser cada vez mayor, independientemente de gobiernos, de qué tal. Así como la temática LGBT, la misma cosa, no vuelve más. Ya tiene una fuerza, una expresión que no hay pastor evangélico capaz de barrar esta fuerza. Bueno, si les parece podemos ir cerrando. Si alguien más quiere hacer una pregunta, este es el momento adecuado. Pueden levantar la mano o... A ver, aquí Julieta Bocardo pregunta, ¿tienen proyectos nuevos? Ari Glenda. Siempre. Eu sabia que ia ser essa resposta. Sí, estábamos grabando una película, nuestra mayor película y la primera semana de grabación empezó el distanciamiento por la pandemia, entonces paramos todo y todavía seguimos esperando el momento adecuado para regresar a una película que son muchas personas, un equipo muy grande, entonces creíamos que necesitamos de un momento mejor para seguir grabando, pero sí existe. Y también en este periodo grabamos algunas cosas, filmamos algunas cosas y en breve tendremos outros projetos. Eu tenho uma pergunta para o Ari e para a Glenda. Quando é que quais são os planos para o até o fim, de distribuição, quando é que ele vai ficar mais disponível no streaming? Vocês têm algum plano? Até o fim, todavía están en los festivales. Empezamos en un presencial en enero. Tuvimos la oportunidad de un festival que ganamos el premio de Júri Popular. Fue una experiencia muy buena. Sigue en los festivales de internet.
Y tenemos la distribuidora, nuestra distribuidora se llama Elo Company, que es de São Paulo. Todavía tenemos que recorrer a distribuidoras en Río y São Paulo. Pero sí tenemos planos, pero todo está muy incierto. Entonces no sabemos muy bien cuándo serán, pero los caminos virán. Quando for, avisem com estardalhaço para que eles possam ver também nossos colegas de Argentina, queridos, muy queridos, puedan asistir luego. Bueno, muchas gracias, Guilherme, Glenda, Ari. La verdad fue un honor tenerlos el día de hoy, y por un cine negro y feminista en Brasil. Este ha sido el 5º encuentro del ciclo Diálogos entre directores, directoras, investigadores, investigadoras, los cines regionales de Argentina y América Latina, y los esperamos el lunes que viene a las 6 de la tarde, que vamos a estar hablando del cine en Chile, y va a estar la investigadora Mónica Villarroel junto a la directora Paola Castillo. Muchas gracias. Muchas gracias. Beijo.